Bueno, hola a todas y a todos. Estamos en el segundo encuentro del seminario de discapacidad y salud mental que inició el profesor Juan Antonio Seda el martes pasado. En esta ocasión estaré exponiendo como docente de la Universidad de Buenos Aires en el día de hoy en el marco de este seminario. Principalmente quiero agradecer a Silvina Pequeux y a Oscar Sopi y a todo su equipo por su entera predisposición, a Samantha, a Rocío, a Fanny, a Tomás, y especialmente al profesor Juan Antonio Seda por su generosidad y espacio intelectual. Díganme si se escucha bien. Entiendo que sí. Bueno, perfecto. Bueno, mi nombre es Noelia Malvina Cofré, yo soy abogada litigante en la capital federal, en provincia de Buenos Aires y en el ámbito federal. Soy docente de esta casa de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en las materias ciclo profesional orientado, discapacidad y derechos, en derecho de familia y sucesiones, la Comisión Medina Seda, y docente también de posgrado, el cual recomiendo, el posgrado y carrera de especialización de discapacidad y derechos de la Universidad de Buenos Aires, y soy docente también de la Fundación Sijuso con 2 cursos actuales concernientes a salud mental y derechos humanos y amparos en discapacidad y salud. Bueno, hecha la presentación, la breve presentación, voy a dar comienzo a la exposición. Va a ser una exposición dialogada. Por supuesto, cada uno de ustedes que quieran ir interviniendo pueden hacerlo a través del chat. Al finalizar la exposición voy a proponer mi email, así les puedo compartir material, como hicimos ya en el primer encuentro, material ya sea jurisprudencia, material bibliográfico, artículos académicos que voy a ir mencionando a lo largo de esta exposición. Me parece pertinente, cuando hablamos de discapacidad y salud mental, comenzar hablando del marco normativo que rige en este campo de estudio. Más precisamente, tenemos que mencionar la Constitución Nacional, que en la reforma del año 94 incorpora algunos artículos que son importantes para las personas con discapacidad. El artículo 75, inciso 23, habla o incorpora la idea de medidas de acción positiva, es decir, la facultad de promover y legislar normas que tiene el legislador para 4 grupos que considera vulnerables, entre los cuales se van a encontrar las personas con discapacidad. El artículo 75, inciso 22, también es importante, pues incorpora una serie de tratados internacionales o documentos internacionales que les otorga jerarquía constitucional, que tienen alto impacto en este tema que estamos abordando en el seminario. Más concretamente, vamos a encontrar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es un instrumento que fue ratificado por nuestro Estado en el año 1984, y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que como ustedes saben fue ratificado por nuestro Estado en el año 2008, mediante ley 26.378, y se le dio en el año 2014, se le otorgó jerarquía constitucional mediante ley 27.044. Luego vamos a encontrar la ley 26.657, más conocida como Ley de Salud Mental. Es una ley del año 2010 que tiene cierta tensión con la ley provincial 14.580, la ley de provincia de Buenos Aires, porque como ustedes saben, la Constitución Nacional, las provincias se reservaron para sí lo concerniente a salud y educación, por lo cual las prescripciones de esta ley surten efectos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires mediante la adhesión que hace la ley 14.580 en el año 2014.
que como ustedes bien saben, se da en simultáneo entre el 2014 y el 2015, la última fuente normativa, que es el Código Civil y Comercial recientemente unificado y reformado, que introduce algunas cuestiones que vale la pena marcar concernientes a este campo específico. Vamos luego a profundizar, pero les anticipo que la idea o incorporación que trae este código es justamente la idea de apoyo, ¿sí? O sistema de apoyos que acompaña la toma de decisiones, armonizando de alguna manera lo establecido en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Luego veremos que a lo largo del capítulo del Código Civil y Comercial de la Nación se ocupa de ir mencionando desde el artículo 31 hasta el artículo 43 inclusive, distintas pautas a tener en cuenta para estos procesos que pasan a llamarse procesos de restricción a la capacidad de ejercicio. Cuando hablamos de persona con discapacidad, como ya anteriormente les anticipé, dentro del marco normativo, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, instrumento ratificado por el Estado en el año 2008, y que le dio jerarquía constitucional en el año 2014, en su artículo 1 se ocupa de esbozar una definición no de lo que es la discapacidad, sino más bien a quienes considera y proporciona una denominación, que va a ser las personas con discapacidad. Esto lo señalo porque, como señalan otros autores en la materia, el colectivo de personas con discapacidad ha sufrido eufemismos a lo largo de la historia, por lo cual es importante la denominación y el uso de los términos. El término pertinente que utiliza la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es justamente persona con discapacidad. Y en el artículo 1 dice que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que a largo plazo, al interactuar con diferentes barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de oportunidades con los demás. Ahora bien, este concepto que trae la Convención no es solo la idea respecto a la denominación, que es persona con discapacidad, sino también un cambio de perspectiva, es decir, una perspectiva social en detrimento de una perspectiva médica que era la que imperaba hasta entonces. Vamos a encontrar autores como Foucault, como Goffman, como Oliver, como Barton, que dan un aspecto desde las ciencias sociales justamente de lo que las personas con discapacidad han tenido que atravesar a lo largo de los años. Una mirada estrictamente médica que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo con una connotación y una perspectiva social. Esto es importante señalarlo porque justamente la perspectiva social la recoge, o el antecedente inmediato al artículo 1 de la Convención es justamente la 54 Asamblea que tiene lugar en el 2001 en las Naciones Unidas, justamente en la Cumbre Mundial de Salud, que empieza a traer estas ideas respecto a que las personas con discapacidad empiezan a tener barreras sociales que dificultan o impiden u obstaculizan su plena participación en la sociedad. Y hay que tratar de ir generando lo que concierne a la autonomía progresiva de esa persona para que pueda tener una igualdad de oportunidades en relación con los demás. Por eso me pareció al principio de la exposición comenzar hablando del marco normativo, porque en este campo de estudio específicamente hay muchas normas, tenemos garantías constitucionales, convencionales vigentes, que son importantes de tenerlas en cuenta y que no son
de un periodo determinado, sino que vienen ya de muchos años. Es un campo en el cual se viene, hace 40 años que viene evolucionando constantemente, por lo cual el concepto de lo que hoy consideramos persona con discapacidad por la Convención trae como antecedente esto que surge en el año 2001 y que es un concepto quizás ambiguo, el de la Convención, porque da lugar a muchas interpretaciones posibles. De hecho, hay pronunciamientos internacionales respecto a qué se considera o no discapacidad y que puede dar lugar por esa cuestión de ambigüedad, pero lo cierto es que es un concepto dinámico, que va a ir evolucionando a lo largo del tiempo, que va a seguir evolucionando, y lo que hay que tener presente es que justamente las personas con discapacidad van a incluir aquellas que tuvieran deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, que al interactuar con las barreras van a dificultar o obstaculizar la igualdad de oportunidades en condiciones con los demás. Entonces, en la última reforma del Código Civil y Comercial de la Nación, se incorpora esta idea de apoyo o sistema de apoyos, logrando una armonización o una intención de armonización respecto al artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como ustedes saben, nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 31 hasta el artículo 43 inclusive, se ocupa de lo que se denomina, en esta última reforma del Código Civil y Comercial unificado, proceso de restricción a la capacidad de ejercicio. Me gustaría mencionar aquí algunas cuestiones pertinentes, tales como que la capacidad de la persona, la capacidad jurídica se presume. La capacidad jurídica de la persona se presume en este código y en el anterior. No puede ser limitada. En cambio, lo que se va a restringir es la capacidad de ejercicio. ¿Por qué? Porque justamente nuestro ordenamiento jurídico nos dice que para que un acto sea considerado válido o lícito, tiene que reunir 3 elementos que van a estar dados por la intención, la libertad y el consentimiento. Cuando faltan algunos de esos elementos, no hay discernimiento, y entonces es que nuestro legislador, a través de este proceso de restricción a la capacidad de ejercicio, le brinda los apoyos o salvaguardias que esa persona con discapacidad mental o intelectual necesita para poder celebrar actos jurídicos que sean válidos. Eso es importante como para darle un marco a estos procesos jurídicos, para que se entienda de dónde es que surge y cuáles son nuestro ordenamiento jurídico interno, por qué es necesario este tipo de procesos. No es solo por una cuestión patrimonial, sino también respecto a la persona, ¿sí? A poder brindarle los apoyos y salvaguardias que la persona necesita para poder lograr la mayor autonomía posible. Es ofrecerles o promoverles apoyos y salvaguardias que esa persona necesite para poder celebrar actos jurídicos válidos. ¿Por qué? Porque esa persona carece del discernimiento que, conforme nuestro ordenamiento jurídico, hace que un acto jurídico no sea válido o que pueda atacarse de inválido. Es así que este proceso de restricción a la capacidad de ejercicio establece reglas generales, como las que acabo de mencionar, que la capacidad jurídica se presume, incorpora determinadas reglas que ya estaban establecidas en la Ley 26.657, pero que las trae a esta reforma del Código, tales como la intervención de un equipo interdisciplinario, que es muy valioso, que cada tribunal o juzgado competente, al momento del juez dictar sentencia, pueda tener una evaluación del equipo interdisciplinario, ¿sí? ¿Por qué? Porque le va a dar las pautas al juez a un nivel más macro respecto de la situación de esa persona y del grupo familiar, ¿sí? Para poder determinar lo que luego veremos en el artículo 32, primera parte o parte infine. Otra
de las reglas generales que trae esta reforma del código es justamente que la persona también tiene derecho a participar del proceso, inclusive con asistencia letrada, y en caso de carecer de medios o recursos económicos debe proveérselo el Estado. El inciso B me parece importante marcarlo del artículo 31 por cuanto incorpora la idea de que las limitaciones a la capacidad de ejercicios deben ser de carácter excepcional y se imponen siempre en beneficio de la persona. Esto luego lo van a ver cuando lleguemos a la etapa de la sentencia y de la revisión trianual de sentencia, el impacto que tiene, es decir, cómo impacta en que la sentencia no adquiere calidad de cosa juzgada como en otros procesos. Se va a revisar trianualmente. O a pedido del interesado, inclusive. O sea, puede darse un tiempo antes de trianual. Y otra de las cuestiones que me parece también interesante es justamente enfatizar este tema de la intervención del equipo interdisciplinario en estos procesos. No solo, digamos, la intervención del propio juzgado en sí, sino también, o del tribunal en sí, sino también del equipo interdisciplinario, que a través de las evaluaciones con los profesionales intervinientes de esos equipos, inclusive en muchas ocasiones con informes socioambientales, van a poder ofrecerle al juez que interviene en la causa la posibilidad de conocer cuál es la situación de esa persona con discapacidad mental o intelectual por la cual se ha promovido, por quienes son los legitimados, este tipo de procesos. Los legitimados en esta clase de procesos van a ser el Ministerio Público, el propio interesado, el cónyuge y el conviviente, obviamente en tanto no medie separación de hecho y no medie que haya cesado la convivencia, de lo contrario están legitimados para promover esta clase de procesos, los parientes dentro del cuarto grado y por afinidad dentro del segundo grado. Estas son las personas que están legitimadas activamente para promover esta clase de procesos. El juez, el artículo 32, que tiene también una íntrica vinculación con el artículo 43 del Código, establece una regla general y una excepción. ¿Por qué digo esto? Porque dice el 32, el juez podrá en esta clase de procesos designar o restringir la capacidad de ejercicio de una persona designando él o los apoyos que acompañan en la toma de decisiones, esa es la regla general, y la excepción es en el caso de que el sistema de apoyo fuera insuficiente o esa persona no se pudiera dar a entender por ningún medio, forma o no interactúe con su entorno, entonces podrá designar un curador. Esto es importante señalarlo porque nuestro código así lo ha establecido en el artículo 32 y la primera parte, que es la regla general, tiene vinculación con el artículo 43 cuando nos habla justamente de los apoyos o el sistema de apoyos, que viene a traer a colación respecto a qué es lo que considera nuestro juez como apoyo o sistema de apoyos en concordancia y armonización con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, más concretamente con el artículo 12. Veremos que dentro del proceso el juez puede dictar las medidas cautelares que considere pertinentes, siempre en beneficio de la persona, ¿sí? Algo que también me parece muy interesante de marcar, así como lo hice con las evaluaciones del equipo interdisciplinario, es la entrevista personal del juez que se menciona en el artículo 35, que pocas veces se da y que debería hacerse, lo mismo las evaluaciones del equipo interdisciplinario. Hay un avance muy paulatino jurisprudencialmente luego de la reforma, pero son cuestiones que deben tenerse en cuenta por cada tribunal o juzgado interviniente en estas causas. Son necesarias las entrevistas personales, porque el juez va a poder entrevistar personalmente antes de dictar la sentencia y con el informe del equipo interdisciplinario a la persona, justamente que se denomina causante en estos procesos, al legitimado,
activo que promovió este proceso y va a poder tener reunidas los medios pertinentes como para poder emitir una sentencia, ya sea designando apoyos o designando curador. Sostengo que esto debería tenerse en cuenta en el ámbito judicial, porque es muy, muy importante en esta clase de procesos. La intervención del causante, como ya lo mencionamos dentro de las reglas generales, por supuesto están dentro de las reglas generales del 31 y también mencionado específicamente en el 36. El causante en estos procesos puede tener una asistencia letrada y en el caso de carecer de medios, el Estado es quien debe proveerle de esa asistencia letrada. El artículo 37 del Código Civil y Comercial nos habla de la sentencia. Como ya les anticipé, la sentencia no adquiere calidad de cosa juzgada, por lo cual se va a revisar a pedido del interesado o trianualmente. La sentencia deberá determinar los alcances, ya sea del sistema elegido como sistema de apoyos o como curador, y deberá contener, y taxativamente el código, en el artículo 37, se ocupa de mencionar que deberá contener el diagnóstico y pronóstico de la persona, la época en que la situación se manifestó, los recursos personales, sociales y familiares con los que la persona cuenta, y eso me parece muy importante marcarlo, porque es muy importante la planificación que haga el entorno familiar, ¿sí?, respecto a esa persona con discapacidad mental o intelectual. Y es muy importante también ver los recursos, ya sea para alternativas terapéuticas más adecuadas, con los que cuenta esa persona con discapacidad mental o intelectual. Cuando digo esto, me refiero a los nuevos dispositivos que deberían existir cada vez más en este campo, como ser casas de medio camino, centros de días con hogar, proyectos de viviendas convivenciales. En este campo de estudio, en cada charla que doy, me gusta dejar algunas cuestiones jurídicas y que creo que son pertinentes de hacerlas. En este campo de salud mental y de discapacidad es necesario de políticas públicas, acordes, de articulación entre los diferentes órganos del Estado, así como también el fomentar redes de apoyo o redes de contención, ya sea familiar o intrafamiliar, para poder acompañar a la toma de decisiones a esa persona, así como también nuevos dispositivos. Es decir, actualmente, aún a 10 años de la Ley de Salud Mental, siguen existiendo las instituciones psiquiátricas. Debería el Estado fomentar la creación cada vez más de nuevos dispositivos, no a nivel de escala, sino más pequeños, con profesionales cada vez más idoneizados y especializados en la materia, para poder brindar la alternativa terapéutica más adecuada a esta persona con discapacidad mental o intelectual, como pueden ser casas de medio camino, centros de día con hogar, proyectos de viviendas convivenciales. Y la planificación, por supuesto, de la familia, del grupo familiar, y o el juez que observe las redes de contención que pueda tener esa persona, ya sea familiar o socialmente. Cuando digo esto, lo menciono porque, por ejemplo, en Mendoza, en la provincia de Mendoza, la Suprema Corte de Justicia de Mendoza creó, por una acordada, que si quieren luego se las comparto, creó el registro de apoyos para personas con discapacidad mental o intelectual que estén en estos procesos y que no tengan redes familiares, que estén en extrema vulnerabilidad, doble vulnerabilidad. Por lo cual, ojalá pueda replicarse en otras partes de Argentina, porque es un antecedente valioso. En provincia de Buenos Aires, sepan ustedes también, promovido por el Colproba, que es la comisión, es la reunión de todos los colegios de abogados de la provincia de Buenos Aires, también
instauró y creó el registro de apoyos y curadores para personas con discapacidad mental o intelectual que estén en estos procesos, o sea que también es un antecedente valioso, ojalá que se pueda replicar en el resto de los colegios, inclusive a nivel federal, porque creo que la autonomía, cuando hablamos de autonomía de la persona, tenemos que entender también que, por supuesto, hay que fomentar la autonomía de esa persona, pero si esa persona carece de redes de apoyo que puedan fomentar esa autonomía, es muy difícil que esa persona pueda lograr esa autonomía. Lo mismo si el Estado no provee a través de buenas políticas públicas y de creaciones de nuevos dispositivos que sean inclusive incorporados a las prestaciones que deben abonar los agentes de salud, es muy difícil que esa persona pueda, digamos, tener una alternativa terapéutica más adecuada. Desde ya me gusta señalar también que es necesario que el grupo familiar esté en permanente contacto con el equipo interdisciplinario, que le brinda la alternativa terapéutica más adecuada a esa persona, inclusive en aquellos casos en que la persona, quizás por determinadas cuestiones, que como ustedes saben, cada caso es particular y hay cuestiones que revisten más intensidad que otras, por lo cual hay personas que quizás se encuentran internadas en instituciones de salud mental y es importante que sea por el menor breve tiempo posible. Pero ese menor breve tiempo posible tiene que ir acompañado de una comunicación fluida entre el grupo familiar, entre esa persona y entre el equipo interdisciplinario que lo asiste, para evaluar lo que el propio código dice, que es la alternativa terapéutica más adecuada. Porque quizás esa persona pueda continuar como alternativa terapéutica más adecuada en una casa de medio camino, que le provea a través del equipo interdisciplinario de determinadas cuestiones terapéuticas o alternativas que le generen la posibilidad de incorporar más habilidades, como pueden ser las sociales, entre varias, y finalmente que esa persona quizás pueda estar en un proyecto de vivienda convivencial o inclusive estar dentro de su grupo familiar o viviendo en forma autónoma en una vivienda, quizás con acompañantes terapéuticos o con la figura que se da jurisprudencialmente del acompañante personal. Pero insisto, siempre tiene que estar trabajando el equipo interdisciplinario con el grupo familiar y el juez que interviene en la causa, viendo la evaluación del equipo interdisciplinario y teniendo la entrevista personal, que le va a dar una cuestión respecto a esa persona y a ese grupo familiar y a ese entorno para poder al momento de la sentencia determinar esto que indica el artículo 37. Inclusive en el artículo 37 no solo menciona que el juez tiene que en la sentencia determinar qué recursos personales, familiares y sociales existen para esa persona, sino también menciona el régimen para la protección, asistencia y promoción de la mayor autonomía posible. Justamente porque, como veníamos señalando, la idea del apoyo que incorpora esta reforma del Código es que se encuentra establecido, definido en el artículo 43, y justamente que se entiende cualquier medio de carácter judicial o extrajudicial que pueda designar el juez en la causa que facilite a la persona que lo necesite la toma de decisiones. Es decir, el apoyo va a acompañar en la toma de decisiones a esa persona, ¿sí? ¿Y cuál es la función del apoyo? Bueno, la función justamente establecida por el mismo artículo va a ser la de promover la autonomía de esa persona, facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de voluntad de la persona para el ejercicio de sus derechos. Respecto al proceso, la sentencia, vimos los alcances de la sentencia, qué debe contener la sentencia, no adquiere calidad de cosa juzgada, por lo cual la sentencia, estaba leyendo a alguien que iba comentando ahí, los voy leyendo, luego al finalizar les voy a dejar el mail, si quieren les comparto material,
y por supuesto podemos ir continuando. Quiero tratar de no distraerme para poder exponerles todo lo que se fue preparando para esta ocasión. Finalmente, respecto al proceso, bueno, la revisión, como les anticipaba, se encuentra la revisión trianual de sentencia, se puede dar a pedido del interesado trianualmente, con lo cual no adquiere calidad de cosa juzgada. La sentencia ha de registrarse, ¿sí? Y un artículo que me parece importante tenerlo en cuenta es el artículo 41, que nos habla de internación, más precisamente de la internación involuntaria, para que sepan que hay casos muy extremos, muy intensos, en los cuales quizás la persona con discapacidad mental o intelectual ha tenido intentos de suicidio, por lo cual en algunos casos, y de hecho está previsto en este artículo del Código Civil y Comercial de la Nación, es necesaria que esa persona se encuentre internada. ¿Por qué? Y taxativamente ese artículo, el 41, así lo establece. Dice que el juez que intervenga, haya o no un proceso, puede internarse a una persona en el caso de que si el equipo interdisciplinario, volvemos a lo mismo, el equipo interdisciplinario realiza una evaluación y considera que esa persona, por el pronóstico que tiene, corre riesgo para sí o para tercero y puede provocar daños, es necesaria la internación. Por supuesto, en el menor tiempo posible y viendo las alternativas terapéuticas más adecuadas, ¿sí? El mismo artículo, justamente en el inciso B, también taxativamente dice que solo va a proceder cuando haya existencia de un riesgo cierto o inminente de un daño respecto a su persona o respecto a terceros. O sea que fíjense qué puntuales y qué taxativos, que está bien establecido en el código, para que ustedes puedan ir generando e interpelándose respecto a estas cuestiones tan necesarias de comprender que cada caso es particular y que las internaciones involuntarias no son porque sí, sino que tienen que estar evaluadas por un equipo interdisciplinario que así lo establezca, que hay un riesgo cierto e inminente de la persona de dañarse para sí o de dañar a un tercero. O sea, son casos muy intensos por los cuales en ese sentido es importante tenerlos en cuenta. Por supuesto va a ser en el menor breve tiempo posible y siempre atendiendo las alternativas terapéuticas más adecuadas hacia la persona y por supuesto teniendo un resguardo de los derechos y libertades concernientes a los derechos humanos de esas personas. Como ustedes saben, tenemos pronunciamientos internacionales en nuestro país, como les anticipé dentro del marco normativo, cuando empecé la exposición, les comencé diciendo que nuestro país, además de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificó en el año 84 la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, hay una serie de pronunciamientos internacionales que pueden encontrar en este libro, que les recomendó Yaceda, no sé si se llega a ver. Bueno, se los voy a compartir también como material. Es un libro que recomiendo lectura. Se llama Discapacidad y Derechos, impacto de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Justamente me parecía pertinente para este segundo encuentro contarles y exponerles brevemente, por supuesto, pero para que ustedes lo tengan. De todos modos se puede compartir también por mail, al finalizar les dejo el mail, pero pronunciamientos internacionales, que son de impacto en este campo. Bueno, los pronunciamientos internacionales hay tres que me gustaría mencionarles, van a ser Furlan contra la República Argentina, es un fallo concretamente en el cual interviene la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Como ustedes saben, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos fue ratificada por nuestro Estado en el año 1984,
y justamente la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos es quien interviene en este fallo, Furlan y familiares contra la República Argentina. Es un fallo del año 2012. Fíjense, un fallo en el cual ya estaba la convención en nuestro país, porque la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como dije al inicio, se ratificó por nuestro Estado en el 2008 y en el año 2014 se le dio jerarquía constitucional. Sin embargo, en este fallo, en Furlan y familiares contra la República Argentina, se tomó otro instrumento internacional también ratificado por nuestro Estado muchos años antes, en el 84, y es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Otro de los fallos, pronunciamiento internacional también de impacto en esta materia, es Ximénez López contra Brasil, donde también interviene la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. Es un fallo del año 2004. Y finalmente, el último pronunciamiento internacional es Víctor Rosario Congo contra Ecuador. Es un fallo en el cual también interviene la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y es del año 1998. Estos pronunciamientos internacionales me parece pertinentes que ustedes los tengan, porque brevemente les voy a ir comentando qué es lo que se desarrolló en cada uno y qué es lo que consideró la Comisión, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, qué vulneración de derechos consideró para, en ese fallo, hacer responsable ya sea a la República Argentina en Furlan y familiares, al Estado de Brasil en Ximénez López, o a Ecuador en el caso de Víctor Rosario Congo. En el caso de Furlan y familiares contra la República Argentina, concretamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que nuestro Estado era responsable, en este caso concreto, porque Furlan, a raíz de un accidente que había tenido, había promovido una acción de daños y perjuicios, y el Estado argentino y el Poder Judicial demoró muchos años hasta llegar a la sentencia, sumado a una serie de cuestiones económicas en el país, hicieron que Furlan y familiares se le vulnerara, por un lado, el derecho a una respuesta judicial inmediata, ¿sí?, que es lo que asiste a nuestro Estado, así como también respecto a la integralidad de esa persona, porque a causa del accidente, Furlan había quedado con una discapacidad, ¿sí?, por la cual necesitaba de determinadas tratamientos adecuados, con equipos interdisciplinarios adecuados, y justamente no los pudo tener, lo que generó en él un agravamiento en su situación personal, y de alguna manera implicó un daño en su proyecto de vida, por lo cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que entre el tiempo transcurrido para la sentencia en ese daños y perjuicio, más la falta de tratamiento de equipo interdisciplinario, psicológico, médico hacia Furlan, de alguna manera vulneró derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por lo cual declaraba a nuestro Estado, Argentina, responsable de justamente, ahí volví, la conexión se me había cortado un momento. Bueno, justamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó a nuestro Estado, Argentina, responsable de haber violado determinados derechos consagrados en este instrumento internacional. Es un fallo del año 2012. Ximénez López contra Brasil es un caso en el cual también interviene la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos. También concretamente en este caso se trataba de Ximénez López, una persona con discapacidad mental,
que estaba en una institución de salud mental, más concretamente en la Casa de Reposo de Guararapes, en el estado de Brasil, y a los días de estar internado, esta persona fallece. La familia denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos que por la autopsia que se le había realizado a Ximénez López, esta persona se mostraba signos de tortura y de violencia, por lo cual, acreditado estos extremos, la Corte Interamericana emitió un fallo del año 2004 que tiene como antecedente ya una investigación que venía realizando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, iniciada en el año 1999, justamente en esta institución porque se observaban de alguna manera vulneraciones de derechos. Bueno, finalmente el Estado de Brasil fue condenado, y ustedes se preguntarán, ¿por qué el Estado de Brasil fue condenado si la Casa de Reposo de Guararapes, donde estaba Ximénez López, era una institución privada? Bueno, justamente porque uno de los deberes y obligaciones del Estado es el de controlar, el de supervisar, ¿sí?, las instituciones que brindan servicios de salud a determinadas personas con deficiencias mentales o intelectuales. En este caso, se acreditó y la Corte Interamericana falló en el año 2004 atribuyendo que el Estado de Brasil había tenido responsabilidad en el fallecimiento de Ximénez López porque no controló o no supervisó la Casa de Reposo de Guararapes. Por supuesto, la Casa de Reposo de Guararapes, luego, en el año 2000, las autoridades sanitarias dispusieron la intervención estatal de este lugar con el propósito de regularizar la situación, y el 10 de julio del 2000 se procedió a cancelar la acreditación como institución psiquiátrica para prestar servicio al Sistema Único de Salud de Brasil. El último pronunciamiento internacional que me gustaría tengan presente es el de Víctor Rosario Congo contra el Estado de Ecuador. También aquí intervino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1998. Víctor Rosario Congo era una persona con discapacidad mental que cometió un asalto con robo y, conforme se narra en el libro, fue encarcelado en el año 1990 en Ecuador. Por tal motivo, fue recluido en lo que llaman en el Ecuador Centro de Rehabilitación Social de Machala, el 25 de julio de 1990. El juez que intervino, esto es lo interesante, el juez que intervino en la causa no agregó un antecedente que era importante y era respecto a la discapacidad mental que tenía Víctor Rosario Congo, por lo cual lo hacía inimputable de ese delito que había cometido, y lo más necesario para atender su dignidad, su integridad personal y de recibir las alternativas terapéuticas más adecuadas y que se le brinde la asistencia era que él no tenía que estar en la cárcel, sino más bien en una institución psiquiátrica que le provea y le brinde las alternativas que esta persona necesitaba a causa de su discapacidad mental. Bueno, el juez que intervino en esta primera etapa no incluyó en el expediente esta información, lo cual, imagínense ustedes las dificultades que tuvo que atravesar Víctor Rosario Congo en ese lugar donde estaba detenido, ¿sí? Tras diversas situaciones que él había tenido, entre ellas una grave golpiza a raíz de una pelea con uno de los internos, se sugiere en la evaluación psiquiátrica que Víctor Rosario Congo tenía que ser trasladado a una institución psiquiátrica para que se le puedan brindar las prestaciones y cuidados que él necesitaba. En este caso, pese
a que se había solicitado la derivación de Víctor Rosario Congo a instituciones psiquiátricas, ninguna lo aceptó, lo cual lamentablemente terminó con la muerte de Víctor Rosario Congo. En este caso, el Estado ecuatoriano tenía bajo su custodia a Víctor Rosario Congo y era responsable, y fue responsable, así establecido en este pronunciamiento internacional, justamente por la falta de atención médica, la incomunicación que éste tuvo y la negligencia, todo lo cual redundó en la muerte de Víctor Rosario Congo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos entendió, por lo tanto, que el Estado ecuatoriano no había cumplido con las obligaciones. Volvemos a lo mismo, el Estado no cumplió con las obligaciones establecidas en la ratificación que hace del instrumento internacional, que de alguna manera se compromete ante la comunidad internacional a su cumplimiento y, por supuesto, a los habitantes de su nación, de esas garantías que están establecidas y de no vulnerar esos derechos. ¿Por qué? Porque ante incumplimiento se le da competencia por esa convención a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien es que va a determinar sanciones para ese Estado justamente por los incumplimientos a derechos preestablecidos. Bueno, en este caso concreto, el Estado, consideró la Corte, debió tener un cuidado más intenso con los estándares internacionales preestablecidos por los organismos especializados. Jurisprudencia nacional, comencé y en el breve de la charla les fui exponiendo las alternativas terapéuticas más adecuadas para personas con discapacidad mental o intelectual, esta idea del Estado que genere políticas públicas, articulación de los diferentes organismos del Estado, nuevos dispositivos en salud mental, es decir, que dejen de estar los monovalentes, creo que es el deseo de todos y todas, pero que haya nuevos dispositivos con profesionales cada vez más especializados, idoneados, como ser casas de medio camino, centro de días con hogar, proyectos de viviendas convivenciales, que puedan a través de un equipo interdisciplinario compuesto por distintos profesionales, puedan en forma conjunta con los grupos familiares y sociales que esta persona con discapacidad mental o intelectual tenga, poder generar esta autonomía progresiva y por sobre todo mejorar su calidad de vida. Sin dudas, la planificación familiar también es importante y es una de las cuestiones que debe tenerse en cuenta, así como también un control judicial cada vez más específico y que tenga cumplimiento en los preceptos que, como fuimos viendo a lo largo de la charla, tenemos normativas, quizás lo que falta es un poco de cumplimiento, ¿sí?, a la misma. Bueno, les voy a dejar mi mail, ya son 6 menos 10. Les acabo de compartir, a ver si lo llegan a ver todos. Bueno, excelente, muchas gracias. Bueno, quisiera estos 10 minutitos finales comentarles 2 fallos nacionales que me tocó representar, que quizás puedan serles útiles, si quieren luego se los comparto como jurisprudencia, porque veo que hay mucho por hacer en este campo específico y que con buenos profesionales, con equipos interdisciplinarios, con una planificación en la familia, creo que la autonomía de la persona es posible y el mejorar la calidad de vida de la persona con discapacidad mental o intelectual y del grupo familiar, ¿sí? Uno de ellos se trata de, luego se los comparto por mail, MDG sobre determinación de la capacidad jurídica. Hace 2 años se inició en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. MDG es una persona con discapacidad mental, más concretamente esquizofrenia paranoide, que tenía varios intentos de suicidio. La familia inicia este proceso
Se inicia el proceso hace 2 años, interviniendo la justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por supuesto en forma inmediata la interposición y la promoción de la demanda sobre restricción a la capacidad de ejercicio, en el cual se pedía se designe como apoyo a la madre de esta persona de 24 años que tiene esquizofrenia paranoide, con certificado único de discapacidad y con varios intentos de suicidio. Se pide intervenga en forma inmediata el equipo interdisciplinario del juzgado. En Capital Federal, como ustedes saben, existe lo que se llama cuerpo médico forense, quizás deberían cambiar el nombre, pero esa es la realidad. No así en la provincia de Buenos Aires, en el segundo fallo que también les voy a comentar, que ya tiene la denominación de equipo interdisciplinario. Lo cierto es que interviene el equipo interdisciplinario del juzgado y determina que esta persona efectivamente tiene que estar internada en una institución de salud mental. Como abogada de la familia procuré que sea en el menor tiempo posible y que a esa persona se le puedan proveer en forma conjunta con el equipo interdisciplinario las alternativas terapéuticas más adecuadas. Esa persona, luego de estar en el centro de salud mental, pasó a un nuevo dispositivo que es Casa de Medio Camino. Muchos preguntaban por ahí qué es una Casa de Medio Camino. Son dispositivos pequeños, con profesionales idoneizados y especializados en la temática, como centros de días con hogar para personas con discapacidad intelectual, que le brindan las alternativas terapéuticas más adecuadas para esa persona. Algunos de ellos con salidas transitorios, otros no. Lo cierto es que esta persona, luego de haber estado un tiempo en la Casa de Medio Camino, pudo el equipo interdisciplinario y las alternativas terapéuticas más adecuadas que se le brindaron, esta persona con una planificación en la familia, poder recibir, mejorar su calidad de vida, adquirir nuevas habilidades y finalmente hoy a 2020 poder la familia estar proveyéndole de que ella pueda vivir en una vivienda, de que pueda tener una autonomía y de que pueda estar acompañada de la figura de acompañante personal que los agentes de salud, como ustedes saben, tienen que proveer y que jurisprudencialmente se está dando lugar. El otro de los casos que también me tocó representar es SEB corta sobre determinación de la capacidad jurídica. Intervino el Tribunal de Familia 6 de Morón. La jueza interviniente de dicho tribunal hizo intervenir al equipo interdisciplinario. El equipo interdisciplinario emitió un informe, se hizo la entrevista personal correspondiente y finalmente se designó como apoyo al hermano de esta persona. Esta persona vivió en un centro de día con hogar que le proveía de la alternativa terapéutica más acorde a esta persona, y hoy 2020 puede esta persona vivir en forma autónoma en una vivienda, ¿sí?, con el apoyo judicial que es el hermano que la acompaña en la toma de decisiones. Así que bueno, quería finalizar con estos dos casos para que vean que con profesionales idóneos en la materia, cada vez más especializados y con nuevos dispositivos acordes, con buenas políticas públicas, buenas articulaciones, un control judicial en el cual pregone la intervención del equipo interdisciplinario, de la entrevista personal y de planificación de la familia y de las redes de apoyos y familiares y los nuevos dispositivos pueden hacer que esta persona con discapacidad mental o intelectual pueda de alguna manera concretar la autonomía de la que tanto hablamos. Bueno, espero les haya resultado, estoy leyendo algunos comentarios que les pareció excelente, así que les agradezco, para mí también fue un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Les dejé mi mail, me escriben, les comparto el material bibliográfico, artículos académicos, jurisprudencia, con todo gusto. Bueno, muchísimas gracias. Los saludo a todos.